con el psicólogo social Jorge Yamamoto. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Gracias, Jorge. Preocupados estamos porque una adolescente, una niña de 11 años, está con muerte cerebral. Esto ocurrió esta mañana en Independencia. Se presume que fue víctima de este reto viral, el reto del clonazepam, que por cierto es una sustancia restringida. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad? ¿Qué está pasando que los niños puedan estar ingiriendo este tipo de químicos que, por cierto, están restringidos, se venden con receta médica? ¿Cuáles son sus impresiones? Sí, antes de ver el tema, digamos, negativo, tenemos que entender que el ser humano, especialmente en el desarrollo, es una especie competitiva. Entonces, los niños y especialmente los adolescentes van a hacer juegos, competencias de diferente índole para compararse con los demás e ir a la par. Entonces, este proceso es natural y está disparado por la presión de los amiguitos similares. Entonces, toda cosa que parezca un reto y que es apoyada por los demás va a tender a ser copiado, sea Okay. jugar con ligas, jugar fútbol, jugar básquet o algo más perverso que se introduce con las redes sociales. Las redes sociales multiplican potencialmente lo bueno, pero también lo malo. Entonces va a ir apareciendo una serie de retos, pero algunos tienen características que sintonizan más con el cerebro de los niños y los adolescentes. Pero antes aparecía por un lado y no crecía, pero ahora vemos que aparece en México, en Chile y también ocurre en el Perú. Y así se da la presión de los pares, la competencia, la enorme multiplicación de las redes sociales y tenemos estos efectos terribles. Ahora, Nocivos. Sí, exacto, díganos. recordemos el reto de echarse agua con hielo, que fue viral. La diferencia era que no mataba a nadie, pero era un reto de aguantar el agua fría y muchas personas profesionales se involucraron en ese reto. Ahora, Sí. esto del el reto Clona Ajá. tiene las mismas características de viralidad, pero con un efecto que puede y ha sido ya letal. Ujú. La cosa clave aquí es cómo prevenir esto. Tal Y hay cual. una prevención inmediata y una prevención temprana. Esto no va a ocurrir con un niño que tiene o una niña que tiene buena comunicación con sus padres, que los padres no le prohíben que vean los retos, sino le explican, mira qué tontos, esto puede matarse y no tiene sentido, ni siquiera se van a sentir atraídos por eso. Otro elemento fundamental es que los niños tengan espacios para canalizar ese sentido de desarrollo y de competencia. Entonces, si los padres con calidez, con estructura, los disciplinan para que practique un deporte, para que sea bueno en el colegio, haga música o alguna otra cosa, ahí se canaliza su sentido de reto y va a ser menos Ajá. proclive a estos retos mortales y peligrosos. Y Y con un ya, carácter positivo, sacando a relucir lo bueno, el deporte, hábitos constructivos. Pero en este caso en particular, el hecho del día de hoy en Independencia registrado no es el único. Hace un mes un equipo de 24 horas estuvo en el Agustino, en un colegio también, donde los niños salían en camillas. En camillas, tampoco se supo qué tipo de medicamento ellos tomaron, pero perdieron el conocimiento. Y hablamos a veces de adolescentes, de niños que están en crecimiento, que pesarán 40 kilos, no sabemos cuánto gramaje de este tipo de pastillas han tomado, y puede ser un cóctel fatal. Pero aquí también, además del cuidado, la protección y la dirección de los padres, también me imagino que hay una responsabilidad muy grande de las autoridades educativas. ¿Cuál es su impresión? por supuesto, al igual que en el caso del bullying o el acoso escolar, los padres, los medios, pero también el colegio tienen una responsabilidad muy importante. Es un trabajo en conjunto. Ahora los medios están haciendo una labor muy importante de poner en alerta tanto a los padres como a los escolares, y los colegios tienen que tener este tema de supervisión. Hemos escuchado a la hermana mayor de la lamentable víctima de esta intoxicación
señalar que eso ya se había observado en el colegio. Así es. Entonces los directores, las autoridades, tienen que tomar inmediatamente cartas en el asunto, consultar a los técnicos y tomar medidas Ujú. eficaces. De igual manera, como política nacional, el Ministerio de Educación debería de enfrentar este problema. Entonces, son tres instituciones: el colegio, la familia desde muy temprano Ujú. y los medios de comunicación, en alertar tanto a los niños como a los padres de familia de esto. Y en esa alerta señalar a los padres que no deben de ser muy agresivos en el castigo, sino primero tienen que abrir la comunicación para que los hijos tengan la La confianza, confianza. pero con calidez, pero con disciplina y estructura, Ujú. explicarles bien que eso puede llevar a la muerte y que no es de ninguna manera un camino para desarrollar su competencia, porque si de inicios es muy agresivo, el niño se bloquea y se aísla, y probablemente estas niñas que han estado haciendo ese reto son de alguna manera niñas que tienen poca comunicación con sus padres y que se aíslan, Ujú. y con ese aislamiento tienen mucha necesidad de encajar en el grupo y terminan cometiendo este tipo de actos. Tan Incluso, preocupantes por lo demás. Jorge, finalmente ayer también informamos aquí en las pantallas de Panamericana Televisión el caso de un colegio en Bellavista, donde un joven aparentemente a través de las redes sociales subió una fotografía con un arma, con caserina, amenazando a sus profesores, a sus compañeros de que iba a haber una masacre en esta institución Dora Mayer. Ocurrió ayer y tuvieron que poner medidas de protocolos de seguridad, revisar todas las mochilas. La directora estaba muy preocupada, nunca se había vivido una amenaza de estas características en un colegio. Lo habíamos visto en Estados Unidos, estos tiroteos, pero nunca una amenaza a ese nivel en una institución educativa en suelo nacional. ¿Qué está pasando en ese sentido también? Los jóvenes están buscando tal vez algún ejemplo de Estados Unidos, son los videojuegos, están más violentos, es el entorno. ¿Qué podemos inferir de lo que estamos viviendo? sí, ese es otro importante punto. A mediados de la pandemia ya se estaban dando alertas de que el deterioro de la salud mental, el aislamiento, la exclusión estaban llegando a cierto grado en el cual deberíamos de empezar a prever este tipo de episodios que ocurren varias veces por semana en los Estados Unidos, y que los centros educativos iban a ser las primeras amenazas que ocurrirían. De hecho, hace buenos años atrás ya ocurrió un evento parecido al de los Estados Unidos, pero en un centro comercial, Ujú. de un vendedor de salchipapas que fue excluido y luego regresó con su arma y mató a varias personas. El proceso, estos casos son diferentes, pero uno que es muy común es una persona que ha sufrido agresión, exclusión, acoso, y en determinado momento se venga de manera selectiva o de manera genérica y tiene acceso a armas. Entonces hay que prestar mucha atención. Han habido casos en los cuales las amenazas se pasaron por agua tibia y terminaron en eventos violentos y con muertes. Entonces Ujú. el colegio está haciendo muy bien en hacer un seguimiento, pero también las autoridades policiales en ubicar a esta persona y que pase por diferentes Ujú. peritajes antes de que ocurra una tragedia. En general, debemos de estar alertas al desborde de la violencia en las múltiples formas que se pueden observar. Y el contenido que consumen los niños, los adolescentes, muchas veces los padres les entregan la tablet para que se distraigan, pero no sabemos qué están viendo, cuáles son los ejemplos que ellos están imitando. En realidad es una línea muy fina, sobre todo en redes sociales como TikTok, que tienen esos algoritmos y que a veces salen estos retos virales, algunos contenidos un poco más complejos. Jorge, como siempre, es un placer poder analizar estos temas con usted y entender las implicancias y también qué deberían hacer las autoridades. Muchos niños y adolescentes necesitan apoyo y tratamiento psicológico. No lo podemos desconocer. Ojalá que se tomen en cuenta. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Muy amable.